Hola, buenas tardes a todos. Soy Carolina Puente y a continuación voy a presentar mi proyecto de Design Thinking y Flipped Learning. En primer lugar, empezaremos explicando qué es el Design Thinking, qué es el Flipped Learning y a continuación presentaré el caso práctico dividido en tres apartados. El primero de todos ellos es la presentación del problema, el segundo la estructura de las sesiones, así como veremos también la solución y el proceso de la evaluación. Pues bien, ¿qué es el Design Thinking? El Design Thinking se trata de generar más bien ideas innovadoras para dar solución a necesidades que surgen en el aula en nuestro día a día. Yo creo que todos nosotros y todas nosotras a través de las prácticas lo hemos podido comprobar y más aún en un entorno TIC donde muchos de los alumnos y las alumnas están sobreestimulados y en muchos casos pues requiere de un esfuerzo extra por nuestra parte, así como una inclusión, digamos, armónica que hay que saber compatibilizar las TIC y la generación de contenidos en el aula, ¿no? Pues bien, para ayudar a resolver todos estos retos diarios que nos surgen en el aula, surgió esta idea creativa del Design Thinking y consta de 5 fases, como podéis ver aquí. La primera de todas ellas es empatizar, y es imprescindible crear esa empatía en el aula, y el primer paso de todos ellos consiste en entender los problemas y las necesidades del alumnado, esos deseos que ellos tienen. Y para resolver cualquier reto es imprescindible investigar y conocer el reto y a todos sus agentes implicados. Es decir, que el estudiante debe comprender el desafío para ser capaz de tomar esas decisiones acertadas y lo que ello le obliga también a, pues bueno, pensar, diseñar, lograr. Y en esta primera fase es el profesor quien guía al alumno en todo este proceso. Pero no se debe confundir con definir el problema, sino que tienen que ser ellos los protagonistas siempre y que sean ellos en esta fase quien conecte el problema con lo que de verdad es, ¿no? Y sí que es verdad que en esta etapa, en esta primera etapa, una idea muy buena puede ser, como veremos en el caso, el brainstorming. Después tenemos la fase de definición y en este punto el estudiante, o si nos agrupamos los estudiantes, deben de seleccionar aquella información que consideran ellos valiosa y aquellos materiales imprescindibles o que más se adecúen para alcanzar el objetivo que ellos quieren. Y es una fase de discusión donde el alumnado pues se enfrenta al reto de hacer las primeras conexiones entre ese primer problema y la solución. Bueno, después tenemos lo de la fase de idear y en esta fase se inicia el proceso de diseño, que es lo que se van a crear. En esta fase la imaginación entra, digamos, en el punto más álgido. Hay que generar muchísimas ideas muy a lo loco, generando sobre todo debate y ruido, y que sean conscientes de que todas las ideas que todos aporten pueden no, son totalmente válidas. Y lo que podemos hacer es ayudarles a guiar ese prototipo que le permitirá dar en un futuro la solución y elegir aquella solución que ellos consideren más acertada. Luego está la fase de prototipar, que en esta fase se trata de ver un poco si la idea generada en la etapa anterior funciona en las fases iniciales y responde a los objetivos que tengamos. Es una fase donde a lo mejor podemos fallar, pero también forma parte del aprendizaje porque se trata de andar buscando alternativas y establecer prototipos no es simplemente una manera de validar ideas, sino un poco también de tanteo. Y luego la fase de evaluación, y aquí sería la fase, bueno, yo puse probar, pero en realidad también es evaluar, las dos opciones yo creo que son válidas. Se entra en la fase final del proceso y el alumnado no solo debe conseguir que su idea funcione, sino que además necesita la opinión de los demás usuarios potenciales y ajenos al desarrollo del proyecto para que se pueda establecer una evaluación final y donde se comprueba al final si el reto que se ha marcado funciona o no funciona. Vamos, digamos que es el momento más
más importante de todo el proceso. Es importante también recalcar que todas las fases tienen que estar bien conectadas y contextualizadas para poder innovar y diseñar de una forma creativa. Pues bien, a continuación voy a presentaros qué es el Flipped Learning. Y el Flipped Learning, al final, en resumen, podríamos decir que es el propio alumnado quien estudia la teoría en casa y la práctica lo aprendido en clase, y siempre interactuando con las TIC y trabajando de manera colaborativa. Y esta es una de las maneras en las que el tiempo en el aula se optimiza y el profesor puede dedicarlo pues a generar ideas, a afianzar conceptos, resolver dudas, que sean capaces de trabajar esas habilidades en el aula y no tanto centrarnos en los contenidos. Cada una de estas iniciales de la palabra flip representa a un pilar de la metodología del Flipped Classroom, y es que en la primera, el ambiente flexible, los docentes son quienes crean esos espacios adaptables y son los alumnos quienes eligen dónde y cuándo estudian o aprenden. En el segundo, la cultura del aprendizaje, el foco del aprendizaje pasa del profesor al alumno, transformándolo en la cultura del aprendizaje, y esto es que el tiempo en clase se dedica a profundizar los temas, a resolver dudas, no tanto a ese contenido explicado que perdemos al final un montón de tiempo. Luego, el contenido intencional, que es que los profesores piensan y crean los contenidos con una clara intencionalidad. Es decir, lo que hacemos con esto es maximizar un montón el tiempo en el aula, buscando mucha fluidez, sobre todo en los procedimientos, para centrarnos en los estudiantes y en el desarrollo de su comprensión conceptual, ¿no? Y luego, de educador profesional. Y esto quiere decir que el aula invertida exige a los docentes que cada vez estén más comprometidos y que observen a sus alumnos, dándoles siempre un feedback y evaluándonos en todo momento. Al final lo que se trata es de estar disponible para los alumnos, tanto de forma individual como de colectiva, y saber resolver esas dudas y realizar evaluaciones formativas continuas durante el tiempo de clase a través de la observación. A continuación os explicaré el caso práctico. En primer lugar, hablaremos del problema, y es que en tercero de la ESO, en la asignatura de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, en concreto en el tema 5 que estuvimos explicando acerca de la responsabilidad social corporativa, el alumnado no tenía ningún caso cercano, apenas sabía de personas con discapacidad y tenía la imagen muy distorsionada de lo que en realidad estas personas pueden aportar a una empresa, lo que dificultaba muchísimo que se generara cualquier política de RSC en cualquier idea que tuviéramos, y eran incapaces de a lo mejor ver qué beneficio podía traer eso a los inversores o cualquier medida que se tomara. Por tanto, lo que se hizo fue estructurar 3 sesiones en las que la primera, antes de clase, el alumnado visionaba en sus casas varios vídeos de personas con discapacidad, de casos de éxito de personas con discapacidad. Durante la clase se generaba un debate acerca de las posibles soluciones que podemos aplicar en el aula para solventarlo, es decir, a través de esos vídeos que han visto en casa de personas con discapacidad, ellos proponían los ejemplos que más les había llamado la atención, junto con una reflexión personal, y nos quedamos con las mejores. En la segunda sesión lo que se hizo fue visionar varios documentos de asociaciones y empresas de inclusión de discapacidad, y cada uno aportaba una reflexión y se generará un debate, eligiendo aquellas ideas que más se ajustaban al contenido de responsabilidad que estábamos dando. Y en la tercera sesión, cada uno en un mural aportaba todas las preguntas que deseaban formular acerca de la discapacidad o alguna persona con discapacidad en sus casas, a través del visionado de vídeos que han visto durante las 2 anteriores sesiones. Y el tercero se llevaría al aula una persona con discapacidad que les acercara a su realidad y fuera más sensibles y conscientes de lo necesarias que son esas políticas en responsabilidad social corporativa.
La solución a la que se llega es que el alumnado es capaz de tener esa sensibilidad, esa idea, ese conocimiento de las personas con discapacidad y pueden ver el valor que esas personas tienen en igualdad de condiciones que en otras, sin verlo con ningún cliché ni con ningún estereotipo. Y la idea ganadora, es decir, aquella pregunta que más sobresalga o aquella pregunta que más controversia genere, será la que al final nos dé valor en la asignatura. Para evaluar, el 20% sería la participación en el aula, el otro 20% serían ideas aportadas en el mural y el 60% serían la prueba escrita del tema de responsabilidad social corporativa. Pues hasta aquí mi presentación del proyecto. Cualquier duda o comentario no dudéis en